qué tipo de partidos son los que nos demandan nuestra realidad. Y para eso pues un poco este debate que se da alrededor del tema de los partidos departamentales o municipales, pero que toca varios de estos puntos sobre los partidos en general y sobre estos elementos que les he mencionado con anterioridad. Para iniciar el debate entonces, dos cosas muy simples: el respeto obviamente a nuestro interlocutor y el respeto al tiempo también, para que podamos tener un debate más productivo. Entonces yo empezaría con una pregunta dirigida a cada uno de ustedes, quizás al diputado Chavarría, para que nos contextualice un poco qué se está discutiendo actualmente en el Congreso de la República sobre los partidos distritales y municipales y cuáles son sus argumentos para estar a favor o en contra de los mismos. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Don Roberto, un placer saludarle. Empezaría dándole las gracias a la Fundación porque me han invitado y agradecerles a ustedes que estén aquí, porque realmente es el interés de Guatemala. Trataría de ser muy concreto. Yo actualmente estoy también, pertenezco a la Comisión Electoral y la Comisión Electoral de Asuntos Políticos del Congreso. ¿Qué se está discutiendo? Usted me preguntaba en relación, se está discutiendo toda la ley, aparte de los 4 puntos, los 4 ejes fundamentales. Y a ese respecto, sobre lo de los partidos políticos, ¿de dónde viene se origina? Entiendo que esta disyuntiva viene desde el 2015 con el problema de lo que sucedió y las manifestaciones, etcétera, y a consecuencia de esto pues viene que hay una exigencia en el cambio de la ley electoral, fortalecimiento. ¿Para qué tanto repetir? Desde mi punto de vista, yo he planteado, lo he hablado en la comisión, yo insisto que lo que tenemos que hacer es el fortalecimiento de las instituciones. O sea, no comparto el criterio de partidos departamentales en este momento. O sea, no, hay algunos que sí lo comparten, pero les quiero comentar el por qué. A ese respecto, licenciada, cuando decía respetar al interlocutor y al tiempo, no sé si tengo algún tiempo, tampoco es a la tarde o a la noche, pero 2-3 minutos. 2-3 minutos. Por muchas razones, pero quizás, ¿qué es lo que queremos nosotros en el Congreso? Queremos tener mejores diputados. Queremos tener mejor calidad de diputados en cuestiones de... ¿Cuál es la calidad de diputado? Puede ser en profesionales, o queremos gente, pero fundamentalmente, además de los profesionales, que tengan pues principios y valores, mejorar el Congreso. ¿Qué nos da a nosotros eso? ¿Nos lo van a dar los partidos departamentales? ¿Nos lo van a dar los partidos políticos? Insisto, nosotros creemos que en el fortalecimiento de un partido político tiene un mejor control a nivel nacional por el mismo Tribunal Supremo Electoral. Yo no estoy de acuerdo cuando dicen que los partidos políticos son cascarones. No estoy de acuerdo, porque los partidos políticos tienen sus bases en el interior de la República. Hoy en día están más fiscalizados. Cuando se hacen las asambleas municipales, el Tribunal Supremo Electoral asiste a cada asamblea y le pide a uno un BPI. Pues en conclusión, le diría, mire, el fortalecimiento de las instituciones pasa por eso. Ahora que nacen, crecen, llegan a la presidencia y se mueren, ¿por qué tuvimos esa crisis en el 2015? Esa crisis que sucedió con el Partido Patriota, hay que hablarlo claro. Fue consecuencia de 30 años que se vinieron haciendo las cosas mal, pero en el cual participaron todos los sectores de Guatemala, muchos sectores. Entonces, yo siempre he dicho, yo pertenecí, les quiero contar, muy breve, a la primera legislatura. Yo hace 30 años fui diputado del Partido Revolucionario en el Congreso, lógicamente, ¿no? En esa época estaba la crisis y la crítica que los partidos eran a mucha ideología. Entonces, yo he dicho siempre que cuando el PAN inicia, en algún momento mercantilizaron la política. Ya le pagaban empezaron a pagarle a las personas que iban antes, cuando nosotros pegábamos mapas. El cliente que lo pegaba lo hacía por amor a su partido, renunciaba del partido, pero jamás se iba a ir al MLN.
o jamás iba a la Democracia Cristiana, y viceversa. Alguien renunciaba al MLN, pero no se iba a ir al Partido Revolucionario, porque había mística, había ideología. Cuando se mercantiliza, gracias, cuando se mercantiliza, entonces lógicamente ya ingresan falsos liderazgos. Pero ahora no es por eso que vamos a destruir los partidos políticos o privatizarlos, ¿no? Más bien fortalecer el sistema de partidos políticos es nuestro pensamiento. Entonces yo le diría de que en base a esa experiencia que viví durante esos 30 años me he dado cuenta que la situación que se provocó en el 2015 es producto de esa privatización, de esa corrupción que se vino generando a todos los niveles. Por ahí me quedaría. Señor Kemi, ante la explicación pues del diputado un poco de por qué fortalecer los partidos actuales y desde su experiencia a nivel territorial, ¿cuáles son las desventajas de los partidos políticos actuales y cuáles son las ventajas o serían las ventajas de los partidos distritales o municipales? Bueno, muchas gracias, buenas tardes, agradezco bastante la oportunidad. Tal vez haciendo acopio de lo que decía el doctor Pulido, ¿verdad? Del contexto. Creo que sobre esa base es como se puede entender la imposibilidad de fortalecer a los partidos políticos como instituciones en este marco legal que existe. Y sobre todo en ese marco ideológico y mental que tenemos los guatemaltecos. Porque los partidos políticos, nosotros en 1985, vale la pena decir, desde 1972 hemos sostenido un comité cívico, ya llevamos 47 años casi de estar en un comité cívico, es el de más larga trayectoria, incluso mayor que la de un partido político. Porque nosotros desde el 85, cuando se elaboraron los principios, dijimos que no creíamos en los partidos políticos. Por ese ejemplo que decía el diputado, ¿verdad? Todo ese corporativismo, todos esos intereses particulares, esos feudos que eran los partidos políticos y que al final de cuentas no representaban tampoco a la población, sino a otros intereses, y que eso no ha cambiado. Entonces el fortalecimiento institucional no se puede hacer si no se ataca de fondo en este momento, que yo pienso que sí es correcto y adecuado. Siempre hemos dicho, no hay momento adecuado para la Constitución, la reforma, no hay momento adecuado para la ley electoral. Siempre tenemos esa salida, digamos, tal vez es cierta, pero los momentos hay que crearlos. Si no creamos los momentos propicios en un momento de crisis, no podemos salir de las crisis. Nunca va a llegar el momento ideal, nunca va a llegar el momento en el cual todos pensemos, hoy sí es el momento adecuado para hacer los cambios. Yo pienso que la sociedad siempre lo ha hecho informalmente, cambios abruptos que al final traen buenos o malos resultados, pero se hacen. Pero aquí por la dejadez no hemos hecho nada. El sistema político, si no se reforma ahora, vamos a continuar con todos los problemas, con todos los vicios, y en lo que sí coincido con el diputado es con esta creciente privatización y narcotización de los partidos políticos. ¿Por qué cree usted que es importante que hayan partidos distritales? ¿Cuáles son las ventajas que esto traería al sistema? Bueno, tampoco dije que los partidos distritales eran la visión correcta, porque estamos partiendo no del contexto, como decía el doctor, porque estamos hablando de departamentos y municipios. Y los departamentos y municipios fue una imposición política administrativa de todos los gobiernos de turno, los finqueros, la oligarquía, los cafetaleros, que crearon esta Guatemala dividida en departamentos y en municipios como existen ahora. Entonces yo pienso que si partimos de esas bases que no tienen mucho sustento de representación cultural como una comunidad o como una comunidad lingüística, también vamos a caer en un problema de crear partidos departamentales que van a ser ineficientes, partidos municipales donde no hay representación. Yo pienso que tenemos que buscar otras formas de legitimidad y de representación, y para nosotros el planteamiento que hemos hecho siempre es que hayan distritos por comunidad lingüística.
no tanto por, sí, también departamental y municipal, pero además de eso, los partidos por comunidad lingüística. Yo creo que eso daría una representación y una legitimidad que actualmente no se tiene, porque los partidos generan legalidad, pero no legitimidad, y ese es un problema que nos hace falta dentro del sistema político. ¿Qué opinión le merece a este diputado? ¿Cree usted que partidos por comunidad lingüística, o territorialmente más es complicado, homogéneos? Yo le voy a contar, yo soy del departamento de Alta de la Paz. Allá hay quechí y pocomchí. Digamos, usted está en Cobán, es quechí, va a Santa Cruz, es pocomchí, quechí, Tamaú es pocomchí, Tucurú es quechí, y hay ahí no hay una frontera territorial de decir, miren, esta comunidad, a partir de aquí, de este monjón a este monjón, es muy complicado, pero yo estoy en contra de que un partido departamental pueda elegir diputados. Muy diferente. Sí estoy a favor de los comités cívicos para alcaldes, que es muy diferente la función de un alcalde en esa circunscripción que decía aquí el doctor licenciado Tomé, que lo comparto. Y entiendo pues que no, a usted también reconoce que no, para un comité departamental de un diputado sí ya no me parece conveniente. Porque, ¿por qué razón? ¿Eso me va a mejorar a mí que lleguen mejores diputados? En lo absoluto. Al contrario, más bien podemos poner en riesgo la democracia incipiente que tiene Guatemala. Lo decía el señor Hugo, que por cierto, gracias por su charla muy buena, motivante y muy amplia. Muy diferente de Costa Rica a Guatemala. De 1953, en Costa Rica no hay ejército, dichosos los tipos. Nosotros tenemos aquí, pues durante mucho tiempo, un poder militar fuerte, hasta la fecha. Entonces, yo insisto que los partidos políticos, un comité departamental, se puede abrir la puerta, riesgos para el crimen organizado, para esos políticos reciclados que ya no los pueden aceptar los partidos políticos, vengan a través de ahí porque tienen suficiente capital. Mientras que un partido político bien fortalecido como institución, que lo es una institución, que tiene controles, que tiene un flujo de caja, lo que se está haciendo es perfecto, es que se está haciendo. O sea, yo lo que he visto es que en esta tercera generación no estamos de acuerdo en la parte departamental, pero por supuesto que sí estoy de acuerdo en los controles de fiscalización que van a tener los partidos políticos, que ya los están teniendo. Ese control de fiscalización fortalece. Pues la función es completamente diferente, licenciada, de un alcalde a un diputado. Ahí finalizaría realmente. Insisto, y yo lo voy a decir a título, pues, lo hemos platicado mucho en nuestro partido, creo. Guatemala tiene un estado muy débil. Esa es una gran debilidad, un estado débil. Nosotros no enfrentamos un terremoto como en el del 76 en estas condiciones. Una peste no la enfrentamos en salud. No enfrentamos con el cambio climático muchos temas. ¿Por qué? Porque tenemos un estado en crisis, en plena crisis, la seguridad en plena crisis. Entonces, si estamos en esas condiciones, ¿cómo nos garantizamos en el interior de la República? Esa es la gran debilidad. Que en los departamentos más alejados donde no hay Estado tengamos los controles. Si le estamos dando la llave a que forme un partido político departamental en esos lugares tan alejados, con tantos miles de kilómetros que tenemos de frontera, con cualquier cantidad de pasos ciegos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fortalecer la institución. Empecemos con fortalecer a los partidos políticos, creándoles esos elementos de control, que es lo que se va a hacer ahorita en la tercera generación. Republicano occidental se han dejado muchas formas y muchas estructuras al margen. Por ejemplo, la autoridad formal es la que plantean los partidos políticos para la elección, el alcalde, el diputado, el presidente. Esa es la autoridad formal del Estado, pero exhibe o discrimina a las autoridades ancestrales que existen y que mantienen un control mucho mejor que el propio Estado. Es decir, que los niveles de gobernabilidad, los niveles de
tranquilidad son mucho más altos donde hay autoridades ancestrales, pero el sistema del Estado no lo reconoce. Entonces, si vamos a fortalecer un Estado excluyente, yo pienso que vamos a generar un problema bastante fuerte a la misma sociedad. El sistema jurídico guatemalteco es importado, es decir, que no contextualizamos todas las leyes que tenemos, incluso las actuales y las recientes, como la ley de Consejo de Desarrollo, leyes que hemos visto que son copiadas de otros países y a veces así literalmente, no se contextualiza. Pero sin embargo lo imponemos como Estado, pero el derecho indígena lo obviamos. Es decir, que hay una parte que a nosotros nos ataca, en donde todo lo de fuera lo imponemos porque pensamos que es lo mejor, y de repente eso es lo que pensamos que hay que fortalecerlo, y dejamos lo que existe, lo que es previo y lo que está funcionando. El derecho indígena ahí está. Tenemos una medicina occidental que ha dejado por un lado la medicina indígena. Yo le comentaba al diputado que nosotros hemos trabajado durante unos 10 años o 12 años una propuesta para que haya una iniciativa de ley de medicina indígena, para que entre en los niveles de científicos de investigación, en las universidades, que entre en la vida del Ministerio de Salud Pública. Pero también eso lo excluimos nosotros, y así queremos fortalecer un Ministerio de Salud que no tiene pertinencia y no tiene agarre en la comunidad, no tiene una base profunda. La ciudad, el municipio, el departamento es lo que estamos tratando nosotros de construir, un fortalecimiento de la estructura partidista. Pero ¿y la comunidad? La comunidad tiene una vida política, tiene representatividad, tiene legitimidad, tiene procesos de gobernabilidad. Tenemos un idioma que es el español y lo imponemos sobre otros 22 idiomas. Y si bien es cierto, no hay fronteras físicas porque el Estado las ha roto con todas las comunidades lingüísticas, las ha penetrado, pero sin embargo la comunidad lingüística sí tiene sus fronteras delimitadas. Y lo que decía el diputado es muy cierto. Por ejemplo, en Huehuetenango son 9 comunidades lingüísticas, pero ¿por qué las tuvimos que meter en un mismo departamento? ¿Por qué no el área MAM la trabajamos desde Huehuetenango, llegamos a San Marcos, llegamos a Retaluleu como un territorio que tiene una visión, una gobernabilidad, una forma de entender la autoridad, y que de ahí hagamos niveles de representación y de interlocución ante el Estado a través de crear esos distritos por comunidad lingüística, que no quita que existan los departamentales ni los municipales, sino es otra propuesta que habría que emplearla. Pues la riqueza de esas propuestas creo que respondería a la riqueza de la diversidad guatemalteca. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas, digamos, de partidos de otro tipo de los nacionales, verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar cómo funciona hoy un partido político en Guatemala, es muy difícil que haya una verdadera representatividad, y usted nos podrá contar su experiencia en relación a cuánto cuestan las candidaturas, la posibilidad que tiene una persona indígena, una mujer, de poder tener una representación. Y un partido distrital o departamental o municipal, digamos, como le querramos dar el nombre, o un partido tal vez étnico, si lo queremos también ver desde esa perspectiva, permite una mayor representatividad, porque desde lo local es más fácil ejercer ese tipo de representatividad. El mismo doctor Julio nos decía que son los partidos a nivel local los que han tenido mayor éxito, mayor representatividad. ¿Cómo entonces lo ven ustedes en ese sentido? Es decir, ¿podría ser esto una solución a esta situación y a esta problemática que no podemos negar en Guatemala? ¿O cómo en el marco de los partidos tradicionales podemos también buscar este tipo de mayor representatividad, legitimidad y democracia? ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido, ¿no? Miren, vean, yo, ahorita que usted decía eso, les debo decir que uno tiene que hablar con la verdad. O sea, yo voy a aceptar que el Congreso hoy en día está pasando una crisis, quizás como los últimos 30 años no la había tenido, lo entiendo. A cuenta de, hay que mejorar.
Ahora hablemos de los partidos políticos. Muchas veces la gente dice, es que no me dan espacio en los partidos políticos. A mí no me lo pueden decir, porque la experiencia de los últimos 30 años que yo he tenido, me he dado cuenta que es la gente que tampoco se acerca al partido político. Y cuando el partido político va, un partido político pequeño, y le dice, mire, venite querés ser nuestro candidato a alcalde, nuestro candidato a diputado, no quiero, porque yo quiero, pero que me vengan a invitar el que va adelante en las encuestas. ¿Quieren estar en? Mira, venite, hagamos un partido político. Nosotros hicimos un partido político que se llamaba ADN, Acción de Desarrollo Nacional, y nos fue mal. ¿Por qué? Porque todos querían estar con el patriota. Querían, salió en la prensa de Chimaltenango que decía que no les daban espacio a las mujeres y que pedían espacio para... Y nos fuimos a Chimaltenango, miren, aquí está el partido. Tampoco, que nos venga a buscar, pero la UNE o el patriota. Entonces, mire, como le toca, entonces me voy con lo que le toca. Entonces, por eso digo, no es tan cierto. Los partidos políticos hay espacio. Lo que sucede es que también la población no se va acercando. Y de alguna manera, cuando la gente quiere, mire, yo quiero, pero quiero encabezar. Es que esa es otra cosa. La gente quiere estar, pero si me dan de capitán, no quieres estar en la banca, no, yo quiero estar en el lugar donde seguro que gano. Todos tenemos el derecho. Pero por otra parte también le diría yo a los miembros de la sociedad civil, les tengo mucho respeto, mucho cariño, algunos posiblemente también, que los invito a que formen partidos políticos. Si tan cascarones son, pues dicen que no forman. Porque es la institucionalización, la formalización no es fácil. Usted habló del tema económico. En esa generación de la ley electoral estamos hablando del costo de los medios de comunicación. Yo no puedo hablar con sinceridad. En tiempo de campaña le cobran el doble a un partido político. ¿Cuánto cuestan 3 minutos? Costaban 100 pesos, para un partido político cuestan 200 pesos. Así es. Y eso fue lo que se pagó. Sin límites, sin techos de campaña. Pero lógicamente, más el tema de clavado, más el tema de los dineros malos, tiene toda la razón. O sea, hubo un desprestigio, un descrédito. Con esos controles se fortalece la institucionalidad. O sea, cambian las cosas. Pero sí le diría, miren, los partidos, lo que pasa es que la gente ve partidos pequeños, entonces no quiero estar. Cuando alguien dice, ¿cuesta hacer un partido? Claro, sí cuesta, un partido cuesta. Tiene cierta cantidad de afiliados, a nivel departamental, puede decir que tiene 12 departamentos como mínimo. Ahora, cuando llega a tener 20 departamentos, acaparó. Pues siempre la gente no va a estar conforme. O sea, los partidos como mínimo tienen 12 departamentos para funcionar. Pero cuando, hay que decirlo también, cuando en un municipio que tiene asamblea municipal, que tiene lógicamente, para que exista organización partidaria en el municipio, se necesita que tenga como mínimo los afiliados y que hayan sido electos en una asamblea municipal y que estén en posesión de sus cargos. Entonces, esa gente es la responsable de elegir a sus candidatos para la corporación municipal, no es el Comité Nacional. O sea, existe ese juego democrático interno en los 60, 80, 100 municipios que pueda tener cada partido. Gracias, diputado. ¿Qué opina usted, don Rigoberto, del tema justamente que estamos hablando? O sea, ante esta crisis de representantes podrían ser una ventaja, como desde su experiencia también como comité cívico y pensando en las limitaciones que tiene un comité cívico, instituir un tipo de partidos permanente que le aportaría, digamos, a la democracia y al país. Bueno, vamos a hablar de los partidos pequeños, medianos y grandes. Al final, el sistema jurídico legal que está condicionando a la estructura de partidos políticos es como una caja negra. Se mete cualquier cosa, cualquier ciudadano, cualquier tendencia y sale lo mismo, un partido político convencional, tradicional, y que va a ser lo mismo. Porque así ha sido la experiencia de Guatemala, es decir, que haya un partido así trascendental, un partido que salga
normalidad que tenemos en Guatemala es difícil, pues. Nosotros hemos estudiado durante muchos años a los partidos políticos y desde el punto de vista académico, pues teórico y todo, y operativo, y siempre se repiten los mismos esquemas. Generalmente el que va a ser el candidato para síndico, para alcalde, para diputado, para presidente, pues ya están designados previamente. Yo no he visto nunca un candidato presidencial que salga de las bases de los partidos, sino que es el que aporta la plata, el que organiza el partido, el que tiene a los amigos, conocidos, que es válido. Pero lo que no es válido es decir que sean democráticos. Eso pienso yo dudo mucho que un partido político sea democrático. La ley le da todos los instrumentos a las estructuras partidarias para tener un control férreo, desde el libro de actas, desde los puestos principales, de quién designa, quién avala las candidaturas. Ese es un mecanismo de control bastante férreo que no cambia. Ya cuando se operativiza, pues habrán algunas excepciones. Yo digo que hay excepciones. El diputado lo decía, que él es un ejemplo, pero será la excepción que confirma la regla, porque la mayor parte de partidos no. La mayor parte de partidos ya tiene a los candidatos permitidos y a ellos ponen. Y la gente llega con la ilusión, de repente algunos, de participar por una ideología, por una convicción, pero la mayoría llega porque el partido también se vuelve un embudo que conduce a un puesto de trabajo. En un país de pobreza, de desempleo, muchos ven en la actividad política una oportunidad de un empleo, entonces se van con el que tiene más posibilidades, porque ahí hay más posibilidades de conseguir un trabajo también. Ahora, el papel de los partidos pequeños es lo mismo que pasa con las facultades de derecho de las universidades privadas, lograr un escaño, digamos, en las comisiones de postulación, que es muy importante para ellos, aunque no tengan alumnos. Todos los partidos políticos también en un momento dado lo hemos visto, muchos partidos pequeños que negocian, hacen alianzas y se convierten en bisagras de decisiones mucho mayores. Entonces yo en lo que digo, bueno, si metemos dentro de esa estructura actual, legal, operativa, metemos a un sector de gente que quiera organizar un partido político, lo que va a salir lo mismo de siempre. Y el ejemplo que yo pongo es Duinac. El FDE, el Frente Democrático Nueva Guatemala, todos los partidos que han sido de izquierda, de tendencia más democrática, al final repiten las mismas prácticas, porque esa caja negra no lo permite a uno que cambie uno ya en la operatividad. Entra con unos ideales y sale con los que se impone el sistema. No le merece lo que plantea el señor Jiménez. El tema de la democracia. Antes de responderle, miren, yo en los 30 años que tengo de estar en política, tal vez alcalde que se gastaron 2 millones de quetzales y perdieron, y candidatos a alcaldes que se gastaron 33,000 quetzales y ganaron, en un municipio de Panzós. He visto en Chisec, Alta Verapaz, que es el 99% rural, ganar un comité cívico. El comité cívico El Conejo, en época cuando era muy fuerte la Gana, y ganó Oscar Lechón. Obviamente, ¿qué le estoy diciendo? He visto también candidatos que hacen campaña 2 años y pierden, y candidatos que hacen 3 meses campaña y ganan. Respecto a lo que usted decía de los tantos años que tiene el Xelcú, a pesar pues de que en el 85 inicia ya oficialmente la posibilidad, y usted fue alcalde de un comité cívico, usted es un representante del poder de ese comité cívico. O sea, yo diría fortalecer esos poderes locales. Así estoy totalmente de acuerdo. Porque a esa democracia que le digo que voy, también tiene mucho que ver el liderazgo. O sea, es que alguien dice, es que no me aceptaron, pero no tenía un liderazgo. Yo acabo de hacer una asamblea en un municipio de Alta Verapaz y hicimos no quisieron, entonces pidió otro que no quiere ser el secretario, va a ser la otra persona, y yo dije, le van a ganar, y no, resultó con que los demás votaron por la otra persona y hubieron dos planillas. Se los digo, pues yo estoy en CREA, hicimos una asamblea en San Cristóbal Verapaz y participaron 2.
y ganó el que les dijo, mire un momento, porque yo no estoy de acuerdo y voy a presentar otra planilla. Si hay una democracia interna, pero eso no sale en la prensa, no sale en los medios, pero internamente sí hay una discusión. Entonces, pero a regreso, yo sí creo que sí la hay, pero les digo, el liderazgo de las personas tiene mucho que ver. El liderazgo nace, es como que le dijeran, miren, aquí en la ciudad capital, con todo respeto, yo he dicho siempre a los capitalinos, ¿no? Ustedes los capitalinos, perdónenme pues, se los digo, pero tienen el beneficio del poder central, ¿no? El Estado invierte 30 quetzales en una persona de la capital y invierte un quetzal en alguien de Chisec. Esa es la descentralización que hay. Entonces, tiene razón el señor Clemén cuando habla de Guatemala, es un pluricultural, multiétnico, multilingüe, pero no lo practicamos. Somos un país clasista, racista. Pues yo en el tema de los partidos políticos, cuando hablamos de género, estoy de acuerdo en las diputaciones, más no en las corporaciones municipales, porque no se le puede imponer a una comunidad los liderazgos. Cuando hablamos de participación multiétnica, obviamente que en los municipios del interior, los candidatos son de ahí. No hay necesidad de decirles, miren, aquí van a ser indígenas o ladinos, si somos un pueblo de indígenas. De hecho, pues nosotros lo somos. Entonces, esa democracia interna que hablamos tiene que estar muy también, la pregunta es muy relacionada con los liderazgos departamentales. Pero en conclusión, le diría ya con mi minuto de tiempo, yo a lo que venía a decirles, miren, por eso yo no estoy de acuerdo en los comités departamentales para elegir diputados. Y en el Congreso de la República, que es donde yo tengo decisión de voto, o sea, puedo votar, mi posición es esa. Yo no estoy de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo en que hayan comités partidos departamentales, porque es poner en riesgo, a nuestro entender, la incipiente democracia. Lo que tenemos que hacer es el fortalecimiento de las instituciones, incluidos lógicamente los partidos políticos. Nosotros, cuando la ley de descentralización en el 2002, mucho antes se discutía, siempre dijimos que centralismo centralización y descentralización son dos caras de una misma moneda, no se pueden apartar. Hay momentos en que es bueno centralizar y hay momentos en que es imperativo descentralizar. Creo que Guatemala está viviendo el momento en que tenemos que descentralizar las estructuras políticas del país. La actuación política se debe descentralizar. Porque también, llegando a un extremo de descentralización, llega un momento en que tiene un tope también, ¿verdad? Cuando ya se vuelve anarquía. Porque también el riesgo de la descentralización es caer en la anarquía, pues, en la ingobernabilidad. Pero no de hecho que se comience a descentralizar, comienza la anarquía y la ingobernabilidad, no. Al contrario, en Guatemala estamos en un proceso altamente centralista que está provocando los mismos efectos, pues. La ingobernabilidad, la falta de legitimidad, la falta de representación. Entonces sí hay que avanzar hacia un punto de descentralización en donde se ponga en equilibrio también, que se ponga en juego la democracia, que no se ponga en juego la democracia. Para mí eso es muy importante. Y lo otro también, entender la democracia. La democracia para la mayoría de nosotros los guatemaltecos es aquella democracia aritmética, del 51% y el resto que se aguante. Yo fui electo y el resto me tiene que obedecer. Alcaldes que dicen yo mando porque el pueblo me eligió. No, no es cierto. Un 10%, un 15%, un 20% elige a un alcalde nada más. Entonces lo que plantea la democracia de los pueblos, y yo lo he visto en las comunidades, es que hay que respetar la minoría. Por ahí se empieza. No es imponer la mayoría, sino respetar la minoría. Y yo creo que eso es lo que no sucede en Guatemala. Las minorías que se aguanten, que hagan su partido y que participen. Ese es el lenguaje que usamos. Pero una democracia tiene que ser que la mayoría tiene ciertas facultades, ciertas competencias que se las ganó a pulso. Pero no quiere decir que se tenga que eximir a las minorías, porque hay un potencial tremendo también. Al final nuestras mayorías que nos eligen son pírricas en este país. Pero nosotros, como es legal, lo asumimos como que somos legítimos. Y es ahí donde yo planteo que no somos legítimos.
Los electos no somos legítimos, somos legales pero no legítimos. Hay que trabajar para lograr la legitimidad en este país. Xelajú hubiera podido, ¿cómo visualizaría usted Xelajú como un partido político distrital? Nosotros lo planteamos desde el 98 de construir un partido político a nivel nacional desde el Comité Cívico Xelajú. Y logramos organizar 70 municipios sin ningún recurso ni sin ningún financistas tradicionales como hacen los partidos. Porque en los partidos siempre hay visible a alguien que está financiando y que de repente va a ser el candidato presidencial. Casi de cajón así es, pues. Es difícil que alguien que financie un partido se haga a un lado cuando llegue el momento de las grandes decisiones. Nosotros incluso por medio de correos o telefónicamente lográbamos organizar a las comunidades. No les poníamos oficina, no pagábamos secretaria, no hacíamos nada de eso y se lograron organizar 70 municipios cuando vino el cambio a la ley electoral que cambió las reglas del juego. Ya no pudimos sostener ese proceso. Entonces, mientras no se desprivatice, como decía el diputado Chavarría, este sistema no va a cambiar. Yo sí abogo porque los recursos que tengan los partidos políticos sean eminentemente públicos y nada de privado. Porque es ahí donde penetra el crimen organizado, es ahí donde entran los intereses corporativos, es ahí donde entran las grandes empresas a condicionar la política del país. Entonces Sartori, que es un italiano, dice que la gente está desencantada con la democracia porque una mayoría elige a una minoría y esa minoría va a gobernar para otra minoría. Ese es el esquema que pone Sartori y dice hay un desencanto con la democracia. Eso hay que revertirlo. Si no, la democracia solo va a ser incipiente, como decía el diputado, o va a ser la transición democrática que tenemos 27 años o más años de estarla tratando de salir de la transición y nunca llegamos a la consolidación democrática. Creo que sí hay que descentralizar. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que el público ha hecho a los panelistas, a los debatientes. La idea sería que puedan tomar algunas de estas preguntas general porque algunas se parecen y que puedan pues ir respondiendo de alguna manera a las interrogantes que plantean el público. No sé quién de ustedes quiere iniciar. Creo que hay algunas preguntas bastante interesantes que se relacionan. Tal vez decir la pregunta para que y usted ir respondiendo en la manera. Así en un minuto. Miren, obviamente que nosotros queremos una mejor Guatemala, sí, con principios y valores y con honestidad, trabajar por Guatemala, por el pueblo. Y ahí le diría yo, el Producto Interno Bruto de Guatemala anda en 500 millones, 500 mil, y tenemos un 11% de ese, del porcentaje. ¿Qué tiene que ver con los partidos políticos? Costa Rica tiene el 25, un estado muy fuerte, una diferencia. Ahora, ¿a qué voy? Que ahí pensamos en el fortalecimiento de las instituciones, cuando se tienen los recursos, hablo de salud, de educación, etcétera, porque eso hace que al ser débiles, vamos, aquí una pregunta a mí, si mira, actualmente los partidos están penetrados y controlados por el narcotráfico. No todos, por supuesto, ni sé, pues decirle, miren qué porcentaje. Obviamente el narcotráfico está metido a nivel, ¿a qué nivel no está metido? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, pues esas leyes financieras, y ¿por qué no darle la oportunidad para que hagan nuevos partidos? Que lo hagan. ¿Por qué no los hacen los partidos, nuevos partidos? Ahora, ¿por qué departamental? ¿Por qué se circunscribirse solo a hacer un partido en el departamento de Alta Verapaz? Si tienen el liderazgo, yo los invito a que hagan a nivel los 12 departamentos, porque ¿cuáles van a ser las condiciones mínimas para uno? O sea, es como restarle a la institucionalidad fuerza. Entonces, por supuesto que la crisis del 2015 hay que sacarle todo el mejor provecho posible. Ahí están las generaciones ya de las enmiendas que se le han hecho a la ley. ¿Sí? Esa no es la última. Sí se está avanzando.
Que los comités cívicos sean permanentes, totalmente de acuerdo. Fíjense que el comité cívico gana, usted lo mencionaba aquí el señor Clemente, somos, dice, tienen 50 años, tiene el Chepú, 47. Felicitaciones, ese es un gran esfuerzo, es una gran mística. Ojalá y fueran, porque proponen un alcalde y se desaparece el comité cívico, solo los dejan ahí. Entonces están solos los alcaldes, el comité cívico se acabó. Pero proponer que sea permanente, realmente es parte, es un costo para el propio comité cívico, pero debería tener también un apoyo económico del Estado para que tenga ese carácter de permanencia. El tema es de dónde vamos a sacar esos fondos. ¿Y eso se está discutiendo en la comisión, el hecho de que los comités puedan ser? No, eso no está en discusión. No está en discusión, por eso decían, qué bueno que sea permanente, pero ¿quién mantiene esa permanencia? Para ese comité cívico del alcalde. Mire, le van a dar, porque actualmente se forma con tantas personas afiliados y le dan la ficha para que participe. El comité cívico también, ese es otro tema. Miren, el comité cívico, hay una democratización, ¿no? Porque es alguien que tiene liderazgo y dice, yo no voy a participar con ningún partido político, hago mi comité cívico y gano la alcaldía. Bueno, la gano. ¿Cuántos la han ganado? Pocos. ¿Qué han hecho? La pregunta. Muchas veces tienen en contra a los diputados, en contra al presidente o a los funcionarios, pero esa es otra historia. ¿Y cómo enfoca el Congreso los cambios a la ley electoral de partidos políticos? ¿Se no están de acuerdo con los cambios? Bueno, en algunos no es que no estemos en esto no estoy de acuerdo. Yo como miembro de la comisión, en los otros cambios estamos de acuerdo totalmente, que sí son importantísimos, el tema de los medios de comunicación, el costo, la fiscalización, la parte de la integración de mujeres. Yo les digo, en mi criterio, para mí las mujeres es el soporte. O sea, emocionalmente es mucho más equilibrada que el hombre, paga sus deudas, no es corrupta. Si las mujeres, si los diputados, su gran mayoría de mujeres, otra historia sería para Guatemala. Lo digo de verdad. No, es cierto, es muy cierto. Mi respeto es para todas las mujeres, ¿no? Es cierto. Es cierto. Pues entonces, pero también tienen que participar, porque de alguna manera, perdónenme, yo voy a hacer publicidad. Yo no puedo ser machista, solo hijas tengo. Nada, ni de broma. Pero les digo, miren, muchas veces las mujeres no quieren participar y cuesta que participe. Entonces hay que invitarla a que participe. No me dan espacio. No me dan espacio. Mira, aquí está el ejemplo. La moderadora, escuché su currículum y su mucané, ¿se llama usted? Pues aquí está el mejor ejemplo. Las mujeres ya no es... han participado mucho últimamente. Entonces, a la pregunta de sí estamos de acuerdo en muchos cambios, estábamos hablando específicamente básicamente porque el partido departamental debilita una institución. Yo creo que tenemos que fortalecer la institución de los partidos políticos con los cambios que ya se están haciendo. Gracias, diputado. Señor Quemé. Dice, los diputados son de representación nacional aunque sean electos por distritos. Por eso deben tener una visión de partido político nacional. Su propuesta, ¿cómo lograría amalgamar esta visión departamental con la nacional? Bueno, un diputado no es representante nacional. Un diputado es representante de un sector, una corriente de pensamiento, una ideología, una clase social o un grupo. Y esa diversidad es la que llega al Congreso para ponerse de acuerdo toda esa diversidad de expresiones clasistas o culturales que existen. Entonces no es tan cierto que sea representante de todos los intereses nacionales un diputado, no es cierto, pues a mi punto de vista. Y lo otro, que cuando hay una ideología, no hay una ideología nacional, sino existen ideologías más subalternas, locales, comunitarias, de clase o de grupo, que a la suma de eso hace todo imaginario social, toda una ideología nacional. La ideología nacional no se da en abstracto, pues
dejando afuera lo que es la localidad, lo que es los pueblos, lo que es la cultura o los sectores, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que habría que entender que no puede haber una ideología o una política nacional así por sí misma que fuera abarcadora de toda la realidad del país. No, es como una complementariedad la política. ¿Cree que un comité cívico es mejor que un partido político y por qué? No, yo creo que no se trata de valoraciones, que si es mejor o es peor. Los que están peores ahora son los partidos, eso es una realidad, eso sí es cierto. Pero el comité cívico y el partido político nosotros lo hemos planteado como una complementariedad para enriquecer el sistema de partidos en Guatemala, para enriquecer la práctica política. Es complementario, no puede haber una división entre un partido político y un comité cívico, porque buscan el bien común, buscan un grado mayor de legitimidad y menos de legalidad. En cambio, en el partido político tiene más legalidad y menos legitimidad. ¿Cómo complementamos? ¿Cómo equilibramos eso? Es lo que se debe plantear en la ley electoral y de partidos políticos. ¿Existe mayor democracia en un comité cívico que en un partido político? Sí. Eso la experiencia nos ha demostrado que por estar más cerca de la ciudadanía, la exigencia democrática es mucho más fuerte. En cambio, en un partido político, lo único que puede pedírsele cuenta es al centralista, ¿verdad? La decisión a veces viene de un caudillo. Entonces, se contradice que un comité cívico o un partido político va a generar más caudillismo. No, es que hay en Guatemala el caudillismo, solo que los caudillos... Bueno, yo pienso que en el Congreso hay 160 visiones diferentes e intereses diferentes. No hay 10, 20 partidos que estén trabajando, no. Ahí el transfugismo es la máxima expresión de ese individualismo llevado al extremo por los diputados. Ahí no hay corrientes, ahí hay intereses, ahí hay sectores que cambian como cambiarse uno de ropa en cualquier momento. Entonces, si aquí van a haber 60 partidos, es mejor que tener 160 divisiones internas dentro del Congreso de la República. Por lo menos vamos a ir mejorando. Muchas gracias, señor Quemé. Para ir cerrando ya el foro debate, quisiera pues darles un par de minutos ya finales luego de esta ronda de preguntas del público para dar sus últimas conclusiones o ideas puntuales como para dejar en el imaginario aquí de nuestros participantes, y luego pues ya cerraríamos con las conclusiones finales. Entonces, diputado, 2 minutos. Miren, yo les contaba que fui diputado hace 30 años, en la época cuando Vinicio Cerezo fue el presidente de Guatemala por la democracia cristiana, y no existía el transfugismo. Había todos, cada quien en su partido. ¿A cuenta de qué se originó esto después? ¿Y por qué se multiplicó? Porque decimos a los diputados y los alcaldes. Aquí había un caso de un alcalde medrano que había sido alcalde como que 20 o 25 años de no sé cuántos partidos políticos. Que se hacen en el interior. En Alta Verapaz somos 17 municipios y los alcaldes no aceptan venirse, sino que esperan a ver quién va a ir ganando y a última hora se van subiendo y le van a cualquier partido político, porque mercantilizamos la manera de hacer política. Los poderes tradicionales, cuando hablábamos de democracia, que yo recuerden las estadísticas, el doctor Juan José Arevalo tuvo el mejor resultado, y Armas, y les agradezco mucho la invitación de que podamos hablar, porque siempre lo he dicho, miren, hablamos y criticamos, pero cuando decimos donde no existe analfabetismo en Cuba no se puede hablar, porque de Cuba no podemos hablar aquí en Guatemala. Pero hay 200.000 niños en las calles con desnutrición y ninguno es cubano. Ninguno es cubano. Tienen el mejor sistema de salud los cubanos. Ah, pero es que no hay libertad. ¿Para qué queremos libertad nosotros si no tenemos recursos para nada en la pobreza? Un amigo fue a Cuba y regresó. Un amigo fue a Cuba y regresó y me dice, allá hay pobreza, pero aquí hay extrema pobreza.
Aquí ya no se puede, 60% de zona de pobreza. Pero ahorita en día está el piñata a los partidos políticos, démosle a los partidos políticos, y así lo hicieron hace 25 años. Entonces, hace cuatro años exactamente, ya estaba pintado de rojo el país. Guatemala ya cambió, hay que entenderlo, Guatemala ya cambió. Ya cambió. Ahora todos los partidos tan pequeños prohibidas, ese es otro cambio. Ya no hay campaña anticipada porque ya cancelaron algunos partidos políticos. Ahora vamos a empezar todos de cero. Entonces ese es el momento de empezar a buscar una nueva Guatemala que todos queremos, pero una Guatemala que no haya desnutrición, con un buen sistema de salud, con un buen sistema educativo, con un Estado fuerte, con una seguridad. O sea, no es solo el problema de los partidos políticos. Obviamente que tiene deficiencias, pero lo que sí, finalizo, discúlpenme, lo he dicho en Emisoras Unidas y lo digo aquí enfrente. Miren, yo estoy de acuerdo con la depuración, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Pero solo les dejo este mensaje, miren, que haya la depuración, pero alguien dice, miren, por matar las cucarachas no vamos a quemar la casa. El gobierno, el Congreso es una gobernabilidad, es la columna vertebral. O sea, tenemos que, eso de partidos departamentales, en el momento, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando ustedes? ¿De que vengan diputados del interior de la República y bajo qué controles, cuál va a ser la pertinencia, la culturalidad? No, tranquilo, vamos, los partidos políticos hay más controles para una Guatemala. Es una cosa de mucha responsabilidad, no simplemente porque van a ser diputados buenos o malos. Es que Guatemala, qué país, cuando hablan de contexto, bueno, ¿qué Guatemala tenemos? ¿En dónde estamos sentados? Señores, Guatemala es un país tercermundista, tiene nombre y apellido. Eso tiene nombre y apellido. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Nosotros juntos, todos ustedes. Por eso les digo muchas gracias por los que están aquí, porque están interesados en que cambiemos Guatemala. Ustedes son los que están interesados en que cambiemos Guatemala. O sea, los que estamos aquí presentes. Cambiémosla, dando lo mejor de nosotros, pero lógicamente buscando la institución fuerte para un mejor país. Muchas gracias, disculpen. Gracias, diputado. Yo pienso que los partidos políticos sí tienen que entrar en una autocrítica para no estar en ese planteamiento de que es la institución deseable para el país. De repente es la única que hay, pero no se agota ahí el proceso. Tenemos que tener más creatividad para ver qué otros niveles de organización, de representación y de interlocución pueden darse en el país que resulte beneficioso, más canales abiertos a la toma de decisiones. Yo creo que eso es muy importante. Se ha feudalizado mucho el poder político y los que lo detentan son señores feudales que no permiten ningún cambio, no permiten ninguna introducción democrática de otras visiones. Creo que el diálogo debe seguir y tal vez una cuestión, yo veo muy difícil que pasen las reformas a la ley electoral. Va a pasar como muchas leyes, los acuerdos de paz y todo eso, que se operativiza lo menos trascendente. Pero aquí hay algo que si se pudiera pelear, que los comités cívicos no fueran discriminados en su temporalidad, que fueran permanentes y que gozaran de los mismos privilegios y obligaciones de los partidos políticos en cuanto a rendición de cuentas, en cuanto a la membresía, el mismo porcentaje que los partidos políticos, porque yo hacía cuentas de cuánto está planteado aquí. La exigencia de membresía para un comité cívico es casi el doble que se le pide a un partido político y no se le dan recursos. Entonces como que hay que evitar un poco la discriminación en todas estas propuestas para que cuando se apruebe, si se aprueban los comités cívicos y departamentales, pues todos los mismos derechos y obligaciones de un partido también caigan en los comités cívicos, tanto municipales como departamentales. Y muchas gracias por la oportunidad de platicar. Gracias, señor General. Pues ambos muchas gracias por sus conclusiones finales y por todo lo que se dijo aquí. Creo que lo que nos resumir, digamos, en términos de los planteamientos de ambos, es que creo que
están en la misma línea en el sentido en que es importante hacer reformas profundas que nos lleven a un sistema más institucionalizado, más democrático, más inclusivo, sea esto a través de los partidos políticos nacionales o sea también a través del fortalecimiento de los comités cívicos o de partidos políticos distritales o departamentales, como se les pueda llamar. Pero el tema es ese, es que es evidente que hay una crisis del sistema de partidos políticos en Guatemala y que hay que pensar de qué forma se puede modificar, se pueden hacer estos partidos más democráticos, más legítimos. Yo creo de que en este momento que se están discutiendo reformas, es importante el papel de ciudadanos como ustedes y seguramente otros, en el sentido de, por ejemplo, el señor Quemé pues tiene toda una experiencia, toda una visión que puede ser muy importante tener en consideración y tomar en cuenta para estas discusiones. Y el diputado, por su parte, pues tiene el poder de decisión. Entonces, este tipo de debates, este tipo de encuentros son muy importantes que los sigamos promoviendo, que los sigamos teniendo, porque se complementan justamente esta experiencia con la suya y es importante que se lleve esto también al Congreso en el sentido de que pueda enriquecerse esta discusión que se está dando y que ustedes como diputados pues van a tener que tomar las decisiones más importantes para Guatemala, como usted bien lo decía. En ese sentido, pues exhorto a todo el público aquí presente y a los que nos escucharon también a que de alguna u otra manera, en base a esta experiencia, en base a lo que todos queremos para Guatemala, pues podamos seguir fomentando el debate y la discusión para que llegue a los tomadores de decisiones, que en este caso pues son los diputados, que tienen una gran responsabilidad. Que estas reformas sean reformas profundas, reformas que verdaderamente modifiquen este sistema tan desgastado, tan deslegitimado, y que le den a Guatemala otro tipo de partidos políticos que puedan justamente sacar de la pobreza, del subdesarrollo a nuestro país. Esto creo que es muy importante porque, como usted bien lo decía, diputado, finalmente quienes toman las decisiones son gobiernos que son formados por partidos políticos, es un Congreso que es formado por partidos políticos. Entonces, de alguna u otra manera, estos poderes feudales se ven reflejados en los partidos políticos y es parte de esto lo que hay que cambiar, cómo esa influencia, ese poder se va reduciendo a través de partidos políticos más institucionalizados, más fuertes. Yo creo que la labor es bastante ardua, pero justamente como lo mencionaba, este apoyo entre sociedad civil, entre experiencia y lo político nos puede llevar a que tengamos reformas más profundas y más importantes. Gracias al público presente también por sus aportes, a quienes nos escucharon pues también por estar en la discusión de alguna manera, y pues a ustedes muchas gracias por todas sus ideas compartidas y también por lo que nos dejan en términos de lo que puede ser posible si verdaderamente trabajamos en conjunto. Buenas noches, y terminamos entonces este